La energía se transmite. La energía pasa de una fuente a otra. Y esa es la naturaleza de la energía. Transmitirse entre nosotros. Entre nosotros transmitimos energía. Mis palabras, estas ondas de sonido tienen energía. Y llegan a usted. No son tan fuertes, ¿verdad? Pero hay ejércitos que ahorita tienen tecnología en la que con ondas de sonido tienen tanta presión que cuando usted las escucha, su oído tiene solamente una capacidad para cierta presión, y cuando llega más de esa presión a sus oídos, usted cae y no puede levantarse, porque es demasiada presión para sus oídos. Y es en sus oídos donde está el balance y el equilibrio, y eso lo hace a usted caer y no poder controlar esa presión. Entonces, en este momento, yo estoy transmitiendo energía a ustedes. Y es lo mismo que vemos en la palabra, cuando Dios creó todas las cosas y Él decía y se hacían. Su palabra tenía poder, energía, y lo tiene hoy. Su palabra tiene poder. Y esa palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa palabra en usted produce más poder, y es la fe. La fe en su vida es poder. Y esa fe, dice la palabra, que por esa fe nosotros recibimos al Espíritu Santo. Y el día de hoy quiero compartirles acerca del Espíritu Santo, de cómo Dios cumple sus promesas. Y el Espíritu Santo es una persona prometida por Dios. Dios nos prometió su Espíritu. Nos prometió venir con poder y morar en cada uno de nosotros. Son promesas de Dios. Cuando a veces nosotros podemos pensar que las promesas no son fieles, alguna situación en su vida que usted quería una bicicleta, ¿verdad? Y en vez de una bicicleta le dieron un trompo o un yoyo, ¿verdad? Tal vez se desanimó, tal vez dijo, las promesas no tienen tanto poder, pero las promesas de Dios sí lo tienen. Dios cumple con sus promesas. Y lo vemos en Cristo, cuando Él fue bautizado y es levantado de las aguas y desciende el Espíritu de Dios como una paloma sobre su vida. Y desciende y de allí es tomado por el Espíritu al desierto para ser tentado. El Espíritu estaba con Él. Y el Espíritu lo fortaleció para aguantar por 40 días. 40 días sin comer. Ayer andábamos, se nos hizo tarde y no pasé, me pasé la comida. Y eso me causó, ¿verdad? Ya me andaba desmayando en el sol. Y dije, wow, 40 días sin comer. Qué maravilloso es eso. Qué maravilloso el poder del Espíritu Santo, que puede llevarnos a lo sobrenatural. El Espíritu Santo es sobrenatural. La energía que usted ve en este momento es natural. La energía que trae luz, la energía que producen estas ondas de sonido es natural. Pero la energía, el poder del Espíritu Santo es algo sobrenatural. Es algo que está más allá de las leyes de la física, más allá de las leyes de este mundo. Es algo que sobrepasa. Pero al igual tiene principios. No son principios naturales como los que nosotros tenemos, ¿verdad? Usted tiene el principio de que si se le está acabando la batería de su celular, ¿qué hace? Va y lo conecta, ¿verdad? Y pasa energía. Pero en el sentido espiritual hay otros principios. Y de esos quiero que aprendamos hoy.
Quiero que aprendamos principios que hay en cómo opera el Espíritu Santo. La operación del Espíritu Santo lo hace diferente a Jesús. Jesús tenía una operación y hablábamos que Él es el primer apóstol, el primer enviado a este mundo. Él tenía una operación y era venir a dar su vida por nosotros, a morir en la cruz. Pero Él dijo, yo me voy, pero no los dejaré solos, le dijo a los discípulos. Yo enviaré al Espíritu Santo. Si yo no me voy, yo no puedo enviarles al Espíritu. Pero si me voy, yo les prometo enviarles al Espíritu Santo. Y Él los consolará y los guiará a toda verdad. Y Él les recordará todas las cosas que yo les he hablado. Y hablábamos de cómo los apóstoles llegaron a ser escogidos especiales de Dios. Llegaron a ser escogidos especiales de Dios. Y ese espíritu dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y nosotros vemos este espíritu, este poder en los apóstoles, que una vez que después de Jesús haber sido crucificado y cada uno de ellos huyó y se escondió por miedo a morir, después los vemos en Hechos 2, que desciende el Espíritu Santo sobre sus vidas y tienen tal valentía para hablarle a más de 3,000 personas y a pesar de ser perseguidos y a pesar de sufrir cárceles, no tenían cobardía, porque el Espíritu Santo había descendido con poder en sus vidas. Y por este poder ellos habían perdido el miedo, habían perdido la cobardía y ahora tenían el poder, el amor, el dominio propio. Y ese espíritu es el que Cristo les prometió y descendió sobre los apóstoles. Pero algo interesante es que los apóstoles recibieron ese poder, pero era un poder que lo vemos en ellos y solo en ellos. Porque vemos en los samaritanos, cuando el Espíritu Santo estaba sobre los apóstoles y los samaritanos se bautizaban uno tras otro en el nombre de Jesucristo, pero tenían que llamar a los apóstoles. Y le llamaron. ¿Saben? No había descendido el Espíritu Santo sobre estos hombres. ¿Pero en qué manera? Ellos nos dice Hechos 2:38 que descendió que el Espíritu Santo es la promesa de Dios para todos aquellos que creen en Cristo. Pero no había descendido de una manera visible, porque vemos que Simón el mago, cuando ve el Espíritu Santo que descendía cuando los apóstoles ponían sus manos sobre los creyentes, Simón el mago lo vio. Era algo visible. Era algo visible. Y Simón el mago lo vio y lo quiso comprar con dinero. Y eso le dijo Pedro, muérete con tu dinero, ¿verdad? Perece tú con tu dinero. No puedes comprar el don de Dios con dinero. Es un don de Dios. El Espíritu Santo se recibe por gracia. No es algo que usted y yo le podemos dominar o controlar por ciertas operaciones que usted quiera hacer, ¿verdad? Hoy en día se habla del Espíritu Santo como algo que, ¿sabes qué? Mira, si te pongo aceite y luego te sientas, duerme del lado izquierdo y el día siguiente amaneces con el Espíritu Santo. Hoy dan unas químicas y unas fórmulas para que usted reciba el Espíritu. Y Pedro le dijo a Simón el mago, ¿sabes qué? Esto es un don de Dios. Esto no es algo mío, eso es algo que Dios decidió. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo, es algo que Él decide dar. Y Él decidió que fuera así, que los apóstoles recibieran ese poder. Y ese poder, esa energía, se transmitiera por medio de ellos a otros. Pero eran ellos los que tenían ese poder para imponer manos, esa autoridad, y que descendiera el Espíritu Santo de una manera visible. Y vemos que los corintios, por ejemplo, tenían el poder del Espíritu Santo. Tenían estos dones espirituales sobrenaturales.
Hermanos, es sobrenatural que usted pueda hablar un idioma en cuestión de un segundo. Eso es lo que pasó en el Pentecostés. Recibieron lenguas de fuego y las personas que venían de todos los lugares del mundo podían entenderlo, escuchaban el mensaje de Dios en su idioma. Eso es algo sobrenatural. Lo natural es como un bebé. Un bebé aprende un lenguaje naturalmente. El bebé lo aprende de una manera innata, de una manera en que observa y lo observa sus labios y él va a ir aprendiendo y va a ir viendo cómo a producir esos mismos sonidos y es como aprende el idioma. Y eso, a eso ese bebé se dedica el 100% de su tiempo. Se dedica a aprender un idioma. Por eso usted si ha querido aprender inglés y dice, lo quiso aprender a los 35, digamos, y ya está en un trabajo de tiempo completo y nomás le dedica 3 horas, una hora por día, digamos, eso no se compara a la ventaja que tiene un bebé. Un bebé se dedica a eso el 100%. Él no trabaja, él se dedica a observarlo cómo habla, observar todo a su alrededor. A eso se dedica el bebé, ese es su trabajo, aprender el idioma. Entonces tiene una ventaja 99% de aprender un idioma un bebé más rápido que usted. Entonces, eso es algo sobrenatural, que personas como Pedro, un pescador, dice la palabra que eran iletrados, no sabían leer, no sabían, tal vez tampoco no tenían el inglés sin barreras, ¿verdad? Y recibieron de una manera sobrenatural el poder hablar en lenguas que las personas conocían, interpretaban. Ahora, eran idiomas que las personas que conocían, que se hablaban, eran idiomas de hoy. Ahora, entonces, eso es algo sobrenatural, esos dones. Pero le digo algo, los corintios que tenían estos dones, estos dones sobrenaturales, no los hacía más espirituales, no los hacía personas más cercanas a Dios, no los hacía. Vemos una y otra vez que Pablo los reprende y les dice, ¿sabes qué? Tienen que convertirse de su carnalidad. Dejen esas prácticas carnales, esas prácticas malignas. Déjenlo. Porque esos dones espirituales no cambiaban su corazón. Y esa es una diferencia entre el poder que vemos que era visible, del cual Simón el mago quería, a el Espíritu en su vida. El Espíritu morando en usted, en mí. Y ese Espíritu dice que es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Pero ¿poder en qué sentido? Imagínese usted en un avión. Imagínese que va a volar de aquí y va a pasar el océano Atlántico, ¿verdad? Y ahí va bien a gusto viendo las nubes, viendo el mar desde arriba. Y en eso, una mosca se metió en su avión. Y ahí va de pasajero, lleva ride para Francia. Y va a Francia, se quiso emigrar. Y ahí va la mosca. Pero ¿sabe qué? La mosca trata de volar. Y al empezar el vuelo va tan emocionada y dice, voy a Francia. Y va la mosca bien contenta y hace su camino hasta donde va el piloto y dice, nunca me sentí tan poderoso. Miren, casi yo lo manejo. Y regresa. Y cuando viene regresando, usted ve la mosca que va cayendo, cayendo, cayendo. Y esa mosca tiene tanta presión que sus alas ya no las puede mover a la misma rapidez y empieza a caer. Y usted empieza a ver la cara de esa mosca y dice, mosca, estás tan débil, estás tan cansada, ya no puedes seguir. Ríndete, ríndete, mosca, toma asiento y disfruta el viaje. Vamos a Francia, disfrútalo, no trates de volar, tú no vas a sostener este avión. Tú no vas a hacer que este avión vuele. Tú solamente siéntate y déjate llevar. ¿Verdad? Y el Espíritu Santo es parecido a esto. Nosotros somos esas moscas. Nosotros somos esas moscas que a veces queremos esforzarnos tanto, ¿verdad? Por llevar una vida como la de Jesús.
Y yo voy a ser como Jesús. Y yo voy a hacer que este avión vuele. Y yo me voy a transportar de esta vida que tengo a ser como Jesús. Y mira qué fuerte estoy, qué machín, qué poderoso. Nunca me sentí con tanta autoridad. Y usted empieza y se siente que es el que lleva el control del avión, pero empieza a cansarse. Y empieza a cansarse. Y esa energía que traía al principio dice, yo no puedo seguir. No puedo ser como Jesús. Estoy frustrándome y se ve como esa mosca que va cayendo y lo único que quiere es tomar un asiento. Nosotros necesitamos rendirnos al Espíritu Santo. Eso es el primer paso. Rendirnos al Espíritu. Dejar que el Espíritu tome el control en nuestra vida. Dejar que el Espíritu sea el que lleve nuestra vida. Dice Efesios 5:18, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes pues sean llenos del Espíritu Santo. Hermanos, aquí lo que el Padre quiere es que usted sea lleno del Espíritu. Pero déjeme le digo algo. Usted no va a ser el que se va a llenar del Espíritu. Lo que a usted le toca es rendirse y dejar que el Espíritu lo llene. Eso es lo que a usted y a mí nos toca. Dejar que Él nos llene. ¿Y cómo dejamos que Él nos llene? Rindiéndonos. Dejando de nosotros depender de nuestras fuerzas. Depender de que esas disciplinas espirituales, esa vida como la de Cristo dependa de nosotros. No lo vemos así, ¿cierto? Vemos que al empezar Jesús su ministerio, recibió el Espíritu Santo. Al mismo Jesús recibió el Espíritu para empezar su ministerio. ¿Cómo es que usted y yo vamos a poder comenzar a ser útiles? No va a ser por sus talentos, va a ser por ser lleno del Espíritu. Para ser útiles necesitamos ser llenos del Espíritu. No se necesitan personas talentosas. Y lo que Jesús quiso es probarlo y tomó pescadores. Tomó recaudadores de impuestos que eran personas que lo que menos le creían a la persona que menos le creían en ese tiempo era un recaudador de impuestos. Y a ese Jesús escogió para que fuera un testigo y dijera, yo lo vi. El poder del Espíritu. ¿Cómo le iban a creer a Mateo, hermanos? ¿Cómo podemos ver en el libro, en el Pentecostés, 3,000 judíos, que estuviera Mateo ahí, un recaudador de impuestos? Mira, ahí está el recaudador. De seguro están borrachos. Yo lo conocí en el pasado, ¿verdad? Estos están borrachos. Ahí está Pedro, ¿verdad? No, hombre, estos hombres, ¿quiénes son? Están borrachos. No pudieron pensar en algo mejor para ellos más que estar borrachos. Y ahora se levantan ellos y hablan, y está Mateo hablando esas maravillas. ¿Y sabe qué? Le creyeron porque ahora era el Espíritu Santo en Mateo. Ya no era Mateo en sus fuerzas, ahora era el Espíritu Santo. Y cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo tome lugar en nuestra vida, nos llene, es cuando nos volvemos útiles. No se debe de usted de preocupar si puede caminar tantos kilómetros o solo camina unos pocos. No se debe de usted de preocupar en cuántos idiomas habla. No se debe de preocupar en ninguna cosa, sino en ser lleno del Espíritu. Eso es de lo que dice Pablo que nos ocupemos, de ser llenos del Espíritu, en vez de embriagarnos, de buscar la paz, de buscar la alegría, de buscar el poder, el bienestar, en una substancia que en realidad no puede satisfacer. Pero el Espíritu Santo sí puede. El Espíritu Santo puede satisfacer cada necesidad en su vida. Lo puede llenar de paz y de gozo. Y ahora nos dice, en Gálatas 5:18, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley.
El Espíritu, hermanos, lo recibimos por gracia. Es el Espíritu el que guía. El que guía. Esto ahora no es nada más para los apóstoles. Un apóstol se lo está diciendo a una iglesia. ¿Saben qué? Los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Así que dependemos del Espíritu. Dependemos del Espíritu para dar el fruto del Espíritu. Esto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Contra estas cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es un resultado, ¿verdad? Si usted siembra un durazno, el resultado es un durazno, ¿verdad? El fruto en sí no es el resultado. No es lo que creó el fruto, es la semilla. Usted la siembra y recibe ese fruto. Usted deja que el Espíritu Santo esté sembrado en su vida. ¿Sabe? Todos podemos tener el Espíritu, los hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios, pero no todos están llenos del Espíritu de Dios. Y eso hace la diferencia. ¿Sabe? Cuando estaban escogiendo a los diáconos, en Hechos, dijeron que sean hombres llenos del Espíritu Santo. Esto quiere decir que había algunos que no estaban llenos. Habían unos que tal vez tenían las semillitas, la semilla allí, pero no habían dejado que germinara, que creciera, que se formara. Para nosotros producir ese fruto, debemos dejar rendirnos a Él para que sea el que tome el lugar. Ahora, ese fruto es un producto del Espíritu, no es un producto de usted. ¿Sabe lo que es producto de usted? Son las obras de la carne. Si usted lo ve en Gálatas 5, dice, las obras de la carne son estas, y da una lista. Orgías, fornicación, borracheras, etc. Esas son obras de la carne. Pero va ahora a entrar a otra nueva lista y no dice, y las obras del Espíritu, o las obras de Luis, o las obras de María o de José, el fruto del Espíritu. No el fruto de José ni de Luis, el fruto del Espíritu. No es un fruto suyo, primeramente. Si un día le dicen, oye, qué amorosa eres, es el Espíritu. Dele crédito a quien crédito se lo merece. Y es el fruto del Espíritu que se está formando. No es algo de usted, ¿verdad? Antes de que uno se bautizara, le decía a la hermana Araceli ayer, tal vez a mí me conocían por el venado. O lo conocían por ciertos apodos. Pero esos apodos, hermanos, quedaron abajo de las aguas. Y ahora usted se revistió de Dios, de Cristo. Y ahora usted tiene el Espíritu. Y el fruto del Espíritu, el crédito es para Él. El crédito es una obra de Él. De hecho, en Gálatas está conectado con Sara y Agar. Sara era una mujer estéril. No podía tener hijos. Agar era la sierva egipcia. Y Agar pudo tener un hijo por obra carnal, por un impulso carnal de Abraham y de Sara. Era un impulso. Y eso fue posible para ellos. Pero tener un hijo por medio de Sara no era posible. Pero Dios les prometió un hijo. Y ese hijo era una promesa. Y esa promesa Dios la cumplió. Y ese fruto se sembró en Sara. No fue una obra de Abraham. No fue una obra de Sara. Fue una obra de Dios. Era un fruto puesto en el vientre de Sara por Dios. Y el fruto del Espíritu es una obra de Dios en nosotros. Pero nosotros nos toca rendirnos. Vemos cuando se consagra el templo de Salomón, desciende una columna de fuego y hay poder y gloria y majestad. Pero después vemos que antes de que se destruyera el templo por los babilonios, antes de que lo destruyeran, dicen que la palabra que Dios ya había salido de una manera silenciosa. Y eso es contristar al Espíritu en nuestra vida. Al principio podemos andar en nuestro primer amor y podemos andar alegres y llenos de gracia y llenos de ganas de amar a Dios. Pero lo podemos perder.
Podemos perder ese amor. Dice el Salmo 133, 1 al 2. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. El Espíritu es como ese óleo, ese aceite. El Espíritu es como ese aceite y dice que desciende cuando hay paz y hay armonía. Y esto lo vemos en Hechos. En Hechos 2, antes de que empiece el Pentecostés, nos da esa sublime introducción. Y nos dice, estaban todos juntos, unánimes, orando. Eso era el Espíritu que había en este lugar. Era una unidad. Había unidad. Había armonía. Estaban todos juntos, unánimes. Entonces nos dice, no se salteó esa parte. No nos saltea, es importante notarlo. Había armonía, había unidad. Y allí descendió el Espíritu. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, en un mismo lugar. Efesios 4:3 nos dice, esforzándose por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo próximo. Y una vez que te rindes al Espíritu, lo que sigue es perseverar. Perseverar. Te pudiste haber rendido el día que te bautizaste y decirle, Dios, ya no puedo. Eso es lo que llegamos a hacer, ¿cierto? Llegamos al día del bautismo y decimos, Dios, haz conmigo lo que quieras porque lo que yo he hecho nomás es destruirme. Y llegamos y nos rendimos a Dios. Y esa es nuestra primera oración. Yo la recuerdo en mi vida y usted lo puede recordar en la suya. Dios, haz conmigo lo que tú quieras, porque lo que yo he querido solo me ha destruido. Haz tu voluntad en mí. Y comenzamos así. Pero una vez que te rindes, te tienes que seguir rindiendo. Y te tienes que rendir al día siguiente. Y te tienes que rendir al día siguiente. Y te tienes que rendir el resto de tu vida. Te tienes que negar el resto de tu vida. Y tienes que tomar tu cruz el resto de tu vida. Y tienes que seguir a Jesús el resto de tu vida. Tienes que perseverar en el Espíritu. De tal manera, volveremos como lo que pasó en el templo de Salomón. Descendió con gloria y poder. Pero el día que llegaron los babilonios y destruyeron el templo, el Dios ya no estaba ahí. Habían llenado ese lugar de ídolos. Habían llenado ese lugar de abominaciones. Y Dios ya no quería estar ahí. Se despidió de una manera muy silenciosa. Y así es. Cuando nosotros estamos contristando el Espíritu una y otra y otra y otra vez, el Espíritu está triste. Está triste. ¿Verdad? Está triste. Y de una manera silenciosa se despide. No queremos eso nosotros. Nosotros queremos perseverar. Y una de las operaciones del Espíritu que yo estaba observando en cómo el Espíritu en realidad fluye en tu vida, vuelve al mismo principio que les decía al principio. Vuelve al mismo principio del principio. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y vuelve al principio. El Espíritu, hermanos. Yo estaba observando los versículos en el Nuevo Testamento que hablan del Espíritu y ¿saben de qué me maravillé? De que el Espíritu siempre está en un contexto de hermandad. Siempre está en un contexto de comunión unos con otros. No es algo asolado. Lo hace diferente a un monje de budismo. Un monje del budismo se va a ir a la montaña solo y allá va a buscar el nirvana. Pero en el Espíritu no es así, ¿verdad? Un monje del budismo se va a ir a la montaña solo, pero en el cristianismo, ¿qué vemos? No
no te vayas solo, quédate conmigo. Vamos a estar juntos, vamos a estar unánimes y esperemos en este lugar al Espíritu. El Espíritu opera en un lugar de comunidad. El Espíritu opera en un lugar de unidad y de armonía. Si no lo hay, no espere verlo. Se lo digo. Dice Efesios 5:18, dice así: no os embriaguéis con vino que lleva a la disolución, antes pues sean llenos del Espíritu. Y empieza a decir, ¿cómo? Cantando himnos, ¿verdad? Unos con otros, anímense con palabras. Eso es el versículo que sigue. Dándose unos a otros palabras, animándose unos a otros, edificándose unos a otros. Y luego viene una parte más difícil. Sometiéndose unos a otros. ¿Sabe lo que requiere eso? Humildad. Requiere humillarse. Requiere decir, no soy yo el que tiene el poder. Lo tienes tú, Espíritu Santo. Yo voy a dejar que tú tengas el control. Voy a dejar de ser esa mosca que quiere que este avión avance sobre el mar Atlántico. Y voy a rendirme y dejar que tú seas quien lleve este avión. Hermanos, hubo una pérdida de un amado hermano. Yo no tuve el placer de conocerlo, pero en el funeral, el hermano Sixto, el hermano Enrique, el hermano Wilmer, hablaron de la gracia de Greg Morales. Hablaron de un joven que amaba a Dios. Y según entiendo el accidente, él golpeó con concreto y voló. Y eso en la física se le llama inercia. Esa es la palabra para eso. Si usted va en su carro a 100 millas por hora, ¿sabe lo maravilloso? Que todo su cuerpo está yendo a 100 millas por hora. ¿Se imagina correr a esa velocidad? Pues cuando usted anda en su carro a esa velocidad, su cuerpo literalmente va a esa velocidad. Qué maravilloso es el cuerpo, cómo se adapta a tal velocidad, ¿verdad? Su corazón, todo. Bueno, usted va a esa velocidad y su cuerpo se adapta a ella. Va a 100 kilómetros por hora usted. Y cuando usted frena, ¿verdad? Se paran allá enfrente y usted frena, ¿su cuerpo qué va a hacer? Aunque lleve cinturón, ¿verdad? Aunque lleve cinto, su cuerpo va a hacer esto. Y eso es inercia. Cuando usted va en un movimiento y luego lo paran y su cuerpo tiene inercia. Inercia es que sigue el movimiento en el cual iba. Cuando usted anda en el Espíritu, cuando usted anda en ese movimiento del Espíritu, ¿sabe qué va a tener? Inercia a responder de acuerdo al Espíritu. Va a convertirse en algo natural en su vida. El fruto es algo natural, ¿verdad? Una fruta es natural. Un durazno, una manzana. Bueno, el fruto del Espíritu, déjenme le digo, el Pablo no se equivocó, es algo natural. Y cuando usted deja que el fruto del Espíritu se forme en usted, también va a ser algo que se va a ver natural en usted. Se va a ver natural. No es algo forzado, es algo natural. Y la inercia es algo natural. Va usted en un movimiento y ese movimiento, si usted se para, va a irse en ese movimiento. Cuando usted está en una situación en la que dice, ¿qué debo de hacer? Si usted ejercita, si usted alimenta ese fruto, el Espíritu en su vida, va a ir en ese movimiento y va a tener actos de inercia hacia ciertas cosas que van a armonizar con Dios. Porque usted va a andar en el movimiento del Espíritu Santo. Así que, hermanos, perseveremos sin cesar. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. Esto nos habla de perseverar. Esto nos habla de continuar, de no desmayar. Lucas 11:13 dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pida el Espíritu, hermano. Pídalo. Pídale al Padre, Padre, yo quiero más de tu Espíritu. Quiero más de Él. Quiero llenarme más de Él.
Escuchaba a una hermana que ella ora, Padre, pon en mí más deseo de orar. Usted puede pedir lo mismo. Usted puede pedirle al Padre, despierta en mí más deseo de ti. Despierta en mí más deseo de orar. Pídaselo a Dios. Sellados. Esta palabra, hermanos, se repite una y otra vez acerca del Espíritu Santo. Que fuimos sellados con el Espíritu. Y usted se imagina una copa de vino. Ya pasamos del ribeye al vino. ¿Ok? Entonces, el vino, usted lo sella. ¿Por qué? Porque no quiere que el oxígeno salga del vino. No quiere que salga del vino. Y lo sella. ¿Para qué? Para que usted está diciendo, ese oxígeno pertenece a este vino. Cuando nosotros somos bautizados, dice la palabra que recibimos la promesa del Espíritu y somos sellados con Él. Ahora esto es, somos posesión de Dios. Y les he dicho esto antes, me parece, en una clase, que en Mateo 28, 18 al 20, cuando dice que seamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, esa palabra griega es eistoonomas. Eso quiere decir en posesión de. En posesión del Padre, en posesión del Hijo y en posesión del Espíritu. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nuestros hermanos que no pueden hablar, nuestros hermanos sordos, de aquí arriba del segundo piso, ellos no pueden decir audiblemente Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sabe que la palabra de decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no quiere decir que usted tiene que decir esas palabras mágicas. En realidad tienen un significado de lo que usted está haciendo, y es que se está convirtiendo en posesión del Padre, en posesión del Hijo y en posesión del Espíritu. Usted se está convirtiendo en posesión de Dios para que cuando Él venga, Él vea quiénes son posesión de Él. Cuando usted va a llevar una carta, ¿verdad?, al correo, usted tiene que poner un sello, tiene que ponerle un sello, una estampa, para que se la dejen que sea enviada. Y esa estampa en nuestra vida es el Espíritu. Esa estampa. Entonces, ¿qué, hermanos? Llenémonos del Espíritu de Dios, aceptándolo y rindiéndonos y perseverando en Él. Dios les bendiga, hermanos.